Toda gran historia tiene un buen comienzo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En Cámara FM, libros, libreros, escritos y escritores. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, Página 1. construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. Hoy en Página 1 tenemos una invitada muy especial, una persona que todos conocen porque la han catalogado de una gran maestra, de una persona que ha inspirado a muchos alumnos, intérprete de piano, recientemente en un documental de la Dolce Vele contó su vida y pues todas esas anécdotas que de alguna manera hemos escuchado de Teresita Gómez. Pues que Bellas Artes sin duda fue un espacio muy importante, la música, en fin, 65 años de carrera, pero hoy tal vez no hablaremos directamente de la música, sino que vamos a hablar de cuáles son esos libros que para Teresita Gómez, la gran maestra, han sido importantes en la vida. Y pues yo estoy muy contento porque Teresita aceptó esta invitación. Y Teresita, yo creo que empecemos esta conversación hablando de cómo surgió esa pasión pues por los libros y la música, que creo que ambos se relacionan casi que de forma inmediata. Casi inmediata, es decir, empecé desde niña. Como yo vivía en Bellas Artes, a mí me quedaba la biblioteca Piloto a una cuadra. O sea, yo pasaba la calle y estaba la biblioteca Piloto. Y allí empecé y me regalaban cuentos, y me dieron un carnet infantil. Y yo todos los días iba a leer y me devoré esa. Y entonces me dieron el carnet de adulto a los 10 años. Uh-huh. Ay, no, que fue esta emoción tan grande. Y yo, pues, imaginé, curiosa. Entonces, por ejemplo, me leí el retrato de Dorian Gray. Me leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky. A los 10 años. 11, lentamente, ahí poco a poco. La balada de la cárcel de Reidick. No, de Wilde. Pesadísimo de Oscar Wilde. Yo era... Y yo no sé qué pasaba, pero a mí eso se me quedó pues, muy grabado. Y los cuentos de Oscar Wilde, el pescador y su alma, el ruiseñor y la rosa, maravilloso. El ruiseñor y la rosa es... Bueno, y teníamos, o sea, a mí me ha servido ser negra, como a mí no jugaban conmigo, yo leía, es que la más afortunada, ¿no? Entonces, mis amigos eran los libros y la música, y la gente adulta de Bellas Artes, que eran muy cómplices conmigo. Y entonces... Y tuve una época que para mí fue muy importante porque me enfoqué en las biografías. Uh-huh. Entonces me leí las biografías de los músicos de Schubert, de Beethoven, de Chopin. Eso leía, lloraba, a mí me parecía increíble que Chopin tuviera esa enfermedad tan dolorosa y que fueran tan pobres y todo eso me parecía... Y yo inclusive le digo a mis alumnos pues que hay que leer biografías. Ahora pues los jóvenes tienen mucha dificultad de leer, ¿no? Pero cuando lo hacen es una maravilla porque cambia todo. Teresita, fuiste muy afortunada pues en esa infancia, naciste en un palacio, tenías a una biblioteca a media cuadra cuando la biblioteca pública Piloto quedaba justamente en el centro. Y yo no sé si recordés cuando entraste a ese gran universo de los libros, el sentirte rodeada de ese montón de presencias como lo mencionás, y si de pronto incluso también, yo no sé si uno puede hablar de equiparar el tocar un libro con el tocar un instrumento y en esa forma irse también compenetrando e ir entendiendo lo que cada uno de ellos dice, ¿cierto? Y cómo fue, por supuesto, adentrarte, compartir y luego en la medida que fuiste pues descubriendo,
si también los libros los compartías con los demás o te quedabas con ellos, con esas historias solamente para ti. Acuérdate que los negros no tenían mucho palabra como por ahí compartiendo lo que uno pensaba, ¿no? Sí, un que otro adulto le daba mucha curiosidad, o a veces me regañaban, ¿usted por qué está leyendo eso? Eso no es para usted. Pero para mí es de coger un libro y abrirlo, el olor de los libros me mata. Pero en ese entonces, por ejemplo, uno tenía que, con como abrir las páginas. Ajá. Ah, cuando eran intonsos. Ay, esa palabra tan bonita además, ¿no? Intonso. No la conocía. Cuando los libros están cerrados y te toca utilizar ese cortapluma, pues, o cortapapel, ¿cierto? Cortapapel. Y lo abriendo uno. Ah. No, eso sí, a mí me toca eso. Hermoso. Y me acuerdo que Lozada, el editorial Lozada, claro, tenía uno que abrirlos. Bueno, y tuve también, después me empezaron a dar regalos. Tengo todavía mis 3 tomos de Las Mil y Una Noches, edición Aguilar. Precioso. Bueno, entonces seguí en esas. Tuve mucho tiempo concentrada en biografías. Y después me llegaron algunos poetas. Me llegó Walt Whitman, que casi hojas de hierba. Fabuloso. Ay, no. Y vos que has sido habitante del centro también, No, pues no, sin duda estaba esa voz de él ahí en los zapatos. El centro es lo mejor que a mí me pudo haber pasado. Yo pues, no he podido volver. Yo nunca he salido del centro. En cualquier otra parte me pierdo. Y yo en el centro me siento absolutamente feliz. Y no me da miedo la gente que le cogió miedo al centro. Y yo soy capaz de ir al Guanábano a tomarme una cerveza sola. Pues la gente ha hecho del centro, no. El centro es una maravilla. Y allá se encuentra mucha gente de la universidad que todavía va al centro. Teresita, y sin duda el centro pues fue muy importante también en su momento por las librerías que tuvo. Pues estoy casi seguro que vos recorrías también de pronto esas librerías. No sé si tuviste amistad pues con Alberto Aguirre, con los de la librería nueva, en fin, con ese montón de personajes. Rafael Vega también. El primero que me abrió cuenta. Y yo pagaba mis libros. Ya cuando pude tener acceso a comprar mis libros. Y yo pasaba muchas tardes, siempre quise tener un puesto de vendedora de libros. Como el de ahorita. Leí la vida de este librero de La Nacional. Vivir para leer. Vivir para leer, sí. Me pareció muy lindo. Pues yo quería estar ahí y vender libros. Yo todavía no sabía que para ser librero eso son palabras mayores. Ahora es que me acabo de entender, pues, de ampliar cómo es. Aquí el piano y encima del piano un libro, porque en los momentos de descanso abría mi librito, 2 páginas y seguía. Sin importar era el libro que tenías en ese momento, o tenías, por ejemplo, algunos libros especiales, por ejemplo, para ciertos recitales que acostumbrabas también tener ahí presentes, o simplemente el libro que estabas leyendo era el que tenías en el piano. El libro que estaba leyendo, uno que me sirvió mucho, que no sé por qué, a mí me gusta mucho la pintura, ¿no? Es que yo fui muy privilegiada, porque es que casi nacer en Bellas Artes. Entonces la pintura también fue para mí, sobre todo los pintores, como aliados. Yo fui modelo de pintura chiquita, ¿no? Yo creo que me dan 10 centavos. Me alcanzaba para coco y velita. Y eso era suficiente. Esa era una maravilla. Y me tropecé con la vida de Van Gogh. No.
casi me mata. No, la vida de Van Gogh, eso sí fue, es que me hizo llorar ese libro. En Cartas a Teo, el libro que él escribe esas Yo cartas leí al una hermano, biografía que se llamaba La importancia de vivir. Ah, claro, fabuloso ese libro. Sí, Sí, no, la yo importancia de vivir. quisiera volverlo a conseguir. Y obviamente las cartas a Teo. Y la vida que me dio la posibilidad de ir a Francia. Y fui a la última morada de Van Gogh y al cementerio. Allá, que están junticos Teo y Van Gogh. Ay, no. Y sobre todo ver esa habitación o estancia, ¿cómo se le dice? Sí. No, esto es muy grande, pues más o menos. Es que además era un hombre grandísimo. Claro. Sin baño, sin nada. Y abajo el café. Ese café donde él se enamoró de esa señora que servía, me imagino, que el té y todo, o lo que fuera, no sé, que se robaba las servilletas. Ajá. Ay, no. Teresita, pues de alguna forma también ese recorrido por las librerías, la bohemia, tengo entendido que te llevó pues a conocer a escritores, ¿cierto? Y que fuiste cercano, por ejemplo, fuiste cercana al grupo de los nadaístas, que también los leíste, pues o también tuviste de pronto alguna amistad. Gonzalo Arango, tal vez. Eduardito Escobar y Jaime Jaramillo. Ah, ese es el último que conocí, que fue un amor de una... Yo creo que al maestro Jaramillo, yo no creo haberlo visto más de 12 o 13 veces en el Matacandela. Pero fue una amistad profunda, bonita. Pues por ahí hay una foto que nos dimos un beso. Cuando se casaron. No sé. Bueno, maestro, casémonos. Eso ya, pues, eso ya no tiene vuelta. Él se ponía de la risa. Pero de ese tamaño, porque a mí me parecía como una persona transparente, como un hombre niño, no sé, un ser muy auténtico, muy sin ninguna afectación. Uh-huh. No, pues. Entonces, una vez estuve como 2 veces o 3 estuve en mi casa. También fui a la casa de él. Me encantaba ver la biblioteca en ese orden tan maravilloso. Era un orden, pero además era un orden no neurótico, sino del, ¿cómo se dice? El aprecio que él sentía por los libros. Eran como tesoros. Uh-huh. Sí, y con Gonzalo Arango, él fue a algunos conciertos míos. Y 15 días antes de morir coincidí con él en Popayán y conversamos. Y había como una fiesta y me dijo, venga, salimos a dar una vuelta por la finca. Y él tenía su bastoncito. Y me preguntó qué hacía, cómo me iba y todo. Y me dijo, oiga, no tener un piano para escucharla, pero cánteme. ¿Y le cantaste? Sí, una canción de Nino Bravo. Cuando cantaba. Ahora canto con unos vinos, pero antes era afinadita. Ahora me tomo unos vinos y canto. Yo digo, pero ¿qué me pasa, nene? Y esa fue la última vez que a los 15 días murió. Linda esa anécdota. Y en el caso, por ejemplo, de León de Greiff o de otros poetas que también creo que fueron importantes. Yo estuve en la casa del maestro León de Greiff, porque su hijo, Hjalmar de Greiff, era el secretario general del Conservatorio de Bogotá. Y yo siempre he querido mucho, siempre quise mucho a Hjalmar y lo quiero mucho y lo respeto mucho porque siempre como que creyó en mí, ¿no? Yo siempre sentí que él creía en lo que yo hacía, tenía 15 años. Y como era interna, yo creo que vivía muerta de hambre, los internos siempre...
Él me invitaba los martes, no se me olvida, me invitó unos cuantos martes a comer frijoles en su casa y allá vi a A don León de Grave. y yo en ese entonces leía a León de Grey y andaba con mi libro así y me decía, ay, no lea eso, usted lo que debe ponerse es estudiar piano. Te decía el maestro León de Grave. Además, es muy curioso porque tengo entendido en algún momento, lo decía Juan Luis Mejía, que a León de Grave no le gustaba o nunca quiso, por ejemplo, que se musicalizaran sus poemas. Porque ya por sí misma la poesía tiene una carga, ¿cierto? Es una música muy, muy fuerte. Ese hombre era un músico profundo. Sí, yo no sé, por ahí se atrevieron. Muy difícil, ¿no? Sí. Porque musicalizarlo, no, porque ya él tiene sonatas, él tiene de todo. Es un ser demasiado grande. Teresita, hay una parte que leía justamente en su momento cuando pues recibiste ese homenaje del colombiano ejemplar, que casi que te pasó lo mismo que a Don Quijote de la Mancha, que de tanto leer pues se te secó el cerebro, pero en el caso tuyo pues como que, no sé cómo lo habrás dicho, que terminaste pues en una clínica de reposo de tanto leer. ¿Cómo es eso? No, pero es que, sí, pero no fue, es que se me juntaron como muchas cosas. Siempre hay un momento como de la juventud de uno. Es que no crea uno leer a Kafka y a Sartre. Eso, eso siempre embolata la cabeza, ¿no? Y sí, entonces empieza uno a volverse demasiado intenso y entonces ¿de dónde vengo? Entonces, pues, hacerse todas las preguntas, ¿no? Y entonces es un poco una diarrea mental, le cuento. Sí, y bueno, sí, yo estuve por allá en esos lugares, pero por muy pocos días. En la cárcel también me sirvió mucho los libros. Allá leí fue Agatha Christie. Ah, no digas. ¿Y por qué seleccionaste a Agatha Christie en la Porque es cárcel? que ¿Cómo fue ese episodio? yo no dormía casi, porque por las noches siempre se oían los gritos y las cosas. Pero yo estuve en lo que era el DAS. Ya me hicieron todos los interrogatorios, porque a mí me llevaron en el B2. En el F2. Por el, sí, del DAS. Sí, sí. Allá habían, siempre fueron 20 días y 18 interrogatorios, pero me iban a dar 40 años, salí bien librada, ¿no? Y allá me leí, pero muchísimos libros de Agatha Christie, porque me mantenían despierta, a mí me aterraba la noche. Y el señor que cuidaba los presos peligrosos como yo. Entonces me daba una velita y yo leía por la noche. Pero a las 5 de la mañana ya me dormía. Pero mire la compañía de los libros, yo sí, imagínense. Claro. Y ahora me contabas también fuera del micrófono que uno de tus grandes tropiezos fue con Jorsenar, ¿no? Ay, Con no. esa fue como una de tus... No, eso fue una revelación cuando yo leí Memorias de Adriano y Fuegos y qué más. Bueno, yo he leído muchísimo. Como El agua que fluye, creo que está dentro de, que son 3 cuentos. Ese reportaje, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál será? Bueno, Bueno, ahorita nos acordamos de... el Tratado del Inútil Combate. Ah, Y la poesía de ella y todo eso, qué mujer tan bonito como escribe. Ay, yo si hay reencarnación voy a venir de escritora. Para escribir para volver a recordar lo que le he dicho de otra forma. Teresita, normalmente, pues cuando se lee, cuando también está alguien en este universo de la cultura, en tu caso de la música, pues algunos, como decían por ahí también, cometen poemas o cometen escrituras, ¿cierto? Has hecho también eso, pues hay grandes escritores, No, hay grandes músicos que tienen correspondencias diarias. Pero lo que yo sí tenía, pero en tanto trasteo que tenía en la vida, yo dejé de... Yo creo que todo eso se perdió.
Pero, por ejemplo, ahora, el año pasado, pasó algo maravilloso con Pablo Montoya, que hicimos Diviriguita tenor. Yo tengo un dúo con Diviriguita. Entonces, hicimos los leads de Schumann, las canciones del poeta, Dictar Liebe. Y Pablo Montoya hizo todo el análisis de Schumann y del poeta, y eso fue maravilloso. Y también con Rodrigo Sandarriaga hicimos Silva, los poemas de Silva y los nocturnos de Chopin intercalados. Eso lo hicimos en Cali y aquí, y eso funcionó. Él decía un nocturno, los nocturnos, y yo tocaba un nocturno de Chopin. Y logramos hacer un recital de eso, y eso era maravilloso. Porque Chopin también un poeta muy grande. Sin duda. Teresita, normalmente, ¿cómo seleccionas lo que lees? ¿Cómo llegan los libros a tus manos? No sé, a golpe de intuición. Yo, por ejemplo, me encontré con... Voy a una librería, estoy mirando y de pronto algo me atrae. Este coreano me tiene fascinada. Hay cosas que me quedan como dificilitas, porque es filosofía. Chulhan, ¿será? Ese. Y Thoreau estoy leyendo, pues compré Mi vida en los bosques. Ahí voy. Me acuerdo que el presidente de Betancourt, que yo quise mucho, porque yo como presidente, no sé, yo no me meto en esas honduras, pero era un tipo exquisito con la palabra y la biblioteca del presidente Betancourt. Él decía, me queda todo menos el tiempo. Entonces realmente yo pienso ahora, no, yo sí, que me alarguen un poquito, porque es que tengo mucho que leer. Tengo por ahí, por ejemplo, hay un libro que yo no he leído. ¿Cuál será? El Quijote. Tengo embolatado ese libro. No te ha llegado todavía, que yo creo que ahí es en parte, uno no siempre lee los clásicos y esos libros que aparentemente todo el mundo ha leído, no, y llegará el momento Y yo tal vez. los tengo ahí, ahí los veo. ¿Y qué te detiene para leer? No sé, es como una emoción rara. Es como una emoción rara, sí. Ay, no. Teresita, ya para que vamos cerrando página 1, que hoy estamos con Teresita Gómez hablando de los libros que han sido importantes en su vida, zapoteando un poco su vida alrededor de ellos. Cuando estás con los estudiantes o cuando estabas con los estudiantes y eras profesora de música... Todavía. Bueno, todavía, Sí, perdón. sí. ¿Hay algún libro que vos tengas y que les digas, porque para vos resulte de pronto infalible, una manera de enamorarlos, más allá de la música, más allá de aprender pues como algunas cosas sobre la música, para que se enamoren también de la vida y de otras cosas a través de los libros? Ellos les queda poco tiempo ahora para leer, pero por ejemplo ya cuando me ha pasado con algunos, no con todos. Por ejemplo, cartas a un joven poeta de Rilke. Por ejemplo, Walt Whitman. Me parece importante que lean la vida de Schubert, de Beethoven, de ellos. No que vayan ¿cómo es? Al internet. No, un biógrafo. Beethoven tuvo biógrafos maravillosos como Romain Rolland, ¿cierto? Entonces, en la visión de Georges Sand sobre Chopin, las cartas que se escribieron Chopin y Flaubert. Entonces, eso, pues algunos ya se encarrilan, hay algunos que se han encarrilado y sé que descubren el mundo de los libros, no todos, ojalá fueran todos. Bueno, Teresita, pues ha sido un gusto esta conversa contigo, haber conocido un poco más de tus gustos literarios. Esperemos que sean muchas más las lecturas, por supuesto, y las interpretaciones al piano. Estaba asustada porque dije, ay, me van a preguntar. Yo dije, yo no soy...
Es así, yo gozo con los libros y gracias por invitarme. A ti. Bueno, buenas tardes entonces.